¿Alguna pregunta, duda, consulta? Una curiosidad, profe. Sí. En el canto 4 de la Odisea, cuando Helena relata a Telémaco sobre Odiseo, cuenta que en un momento Odiseo se infiltró a Troya y que Helena lo descubrió vestido de mendigo y que también lo bañó. ¿Esto significa que o demuestra algún enamoramiento por parte de Helena o no? La verdad que es para conjetura de cada quien. Eso es un episodio del ciclo épico de los cantos ciprios. Em, pero no tenemos nada más que un resumen de eso, no tenemos el texto original. También se dice que Helena estuvo con Aquiles en algún momento. Y también se ha sugerido, sí, algo erótico en esos encuentros, pero no tenemos nada como para decir que eso haya sido así. Gracias, profe. De nada. Profe, antes de que arranque, ¿puedo hacerle alguna pregunta? Es sobre, o sea, no es sobre la materia en sí. Quería saber si quizás tenía alguna información, novedad o algo con respecto a la vuelta a la presencialidad. Mira, estuve el otro día en una reunión de profesores y de momento no hay una idea de presencialidad. Hay mucha gente, tanto docentes como no docentes, que no quieren saber nada con volver a la presencialidad. Y también está la cuestión de no perder lo que se ganó con la virtualidad. Y eso es algo que está un poco en tela de discusión. Pero básicamente la vuelta sería gradual y no antes del segundo cuatrimestre de 2022. Algunos hablan del 2023 directamente. Ok, bueno, gracias. ¿Ustedes tienen alguna novedad? Porque los estudiantes también tendrían que tener una postura con respecto a la vuelta a la presencialidad. La verdad es que no sé qué postura tendrá el centro de estudiantes sobre el tema, que es lo que... O sea, hablo por mi parte, creo que o muchos coincidimos en que volver a la presencialidad es lo mejor, pero bueno, es bastante personal también. Y bueno, ahí es un poco cuestión también de que ustedes hagan algún pequeño esfuerzo por tratar de lograr eso. Yo, por ejemplo, en una reunión del claustro de clásicas, en un momento dije que en nuestras materias, los niveles altos, niveles 3, 4, 5, que no tienen muchos alumnos,
serían, o filología griega, serían tranquilamente materias que podrían volver a la presencialidad en primer lugar. Y me saltaron 2 o 3 colegas del claustro, algunos graduados, diciéndome que de ninguna manera, que hasta que no estuvieran todos con 2 o 3 dosis de vacunas, no se debía habilitar la presencialidad. Pero bueno, yo Em, sí, Candela. no, yo quería comentar que estuve hablando mucho de este tema con un amigo que está cursando unas materias y se abrió el debate en los grupos de WhatsApp y él estaba sorprendido la cantidad de estudiantes que no querían volver a la presencialidad por cuestiones de estoy cómodo en mi casa y no quiero tomarme el colectivo. Y hablábamos de lo grave de que nadie está tomando conciencia o sea, de la gravedad de perder el espacio del aula y el espacio de la facultad como un espacio propiamente para ir a aprender, ir a discutir, debatir y todo lo que significa, que no se está hablando de la presencialidad en esos términos, sino en me conviene o no me conviene porque estoy cómodo. No sé, como que nos quedamos, uno capaz habla con gente que conoce y piensa que están todos en la misma y hay Lo que gente que... pasa, lo que pasa que no es solo el hecho de que mucha gente ha descubierto que estar cómoda en su casa, si está cómoda, este, le resulta más, le resulta mejor que volver a la presencialidad básicamente por una cuestión, la cuestión del traslado. El traslado en el transporte público todavía es algo peligroso. Y hay una amenaza dando vueltas, la variante Delta, que todavía no llega, pero dicen que no va a dejar de llegar. Y hay otras variantes. Entonces, es una cosa que hay que seguir cuidándose. Yo ya les digo, ya lo dije en una reunión, soy de volver a la presencialidad con los cursos de griego 3, griego 4, griego 5 y filología griega. No diría todavía los de 1 y 2, que quizás son los que más lo necesitan, y sin embargo, como son más numerosos, es mayor el movimiento que implican. Profe, yo he escuchado de un administrativo de psicología, de UBA de psicología, que el año que viene estarían volviendo a trabajar de forma presencial, con lo cual a lo mejor se acelera o vuelven las clases antes. Yo por mí me encantaría que podamos terminar el curso de manera presencial. Miren, griego 3 no va no va a ser presencial, eso seguro. El asunto es qué pasa con el 4. Pero bueno, eso habrá que verlo el año que viene y hay que ver cómo se van produciendo las cosas. Y entre tanto, agradecer que tenemos los medios tecnológicos
para poder seguir las clases, y nada, y esperar, en algún momento va a pasar, en algún momento va a llegar la presencialidad, pero no sé si para el griego 4 o para el griego 5. La verdad, no, no se puede predecir nada. No es como no es como en la asamblea del canto quinto, la asamblea de los dioses, donde deciden todo y ya se sabe. Acá si alguien decidió algo con ese bicho, no lo sabemos. Somos, mortales bajo el influjo de Ate. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna observación? No, profe. Ok. Bueno, vamos entonces al canto quinto. Arranca con Eos, la aurora, levantándose del lecho. Y esto es un dato clave siempre para seguir la cronología del poema. Cada vez que el poeta marca que se levanta una aurora, ahí tenemos una marca de temporalidad interesante. Piensen que toda la acción, tanto de la Ilíada como de la Odisea, no lleva más de 40 días. Y en esos 40 días hay hiatos de X cantidad de días, como vamos a ver acá en el canto quinto, que le lleva a Odiseo el llegar a Esqueria, al país de los feacios, en la balsa. Pero después, en general, la temporalidad está marcada o por cuando algún personaje se va a dormir o cuando se levanta la divina aurora. Bueno, y ahí entonces tenemos la asamblea de los dioses. Y empieza con el discurso de Atenea en el verso 7. Seu patere daloi macaroi theoiaie ieontes. Zeus, Padre y demás dioses bienaventurados que son siempre. Métice Profrón, y Epios esto, Skeptujos Basileus, Medefresinais y Maeidos, Ala iei jaleposte ie caiaisula retsoi, Cosutis memneta Odiseos tetheioio, Laon, Ojoi, Sinanase, pater de Josepios, en. Bueno, esta es la descripción que hace Atenea de cómo era Odiseo cuando
tenía el reino de Ítaca. La traducción: Padre Zeus y demás bienaventurados dioses inmortales, que ningún rey portador de cetro, Skeptujos Basileus en el verso 3, sea benévolo, ni amable, ni bondadoso, Profron, Aganos, Caiepios, esto, ahí fíjense el imperativo de tercera, sino que sea siempre cruel y haga cosas injustas y obre injustamente, ya que no se acuerda del divino Odiseo, ninguno de los ciudadanos, fíjense, utis laón, ninguno de los pueblos sobre los que reinaba el divino Odiseo, y era tierno como un padre. Esa es la forma en que se conducía Odiseo cuando reinaba sobre los itacenses. Sigue Atenea. Aljomenén esokeitai crateralge apaschon, nymphesen megarois ecalipsus geminananque, ishei jodudinatai empatrida gaian hiquestai. Bueno, aljomen, ahí tienen el sujeto, jo, keitai, el verbo, y el participio paschon con el objeto crateralgea, algea, que nos está remitiendo, por supuesto, al proemio, al verso 3. Este yace en una isla padeciendo poderosos pesares, fuertes dolores, en los palacios de la ninfa Calipso, la que lo retiene por necesidad. Anán, que otra vez ahí está la palabrita por la que me preguntaron ayer. Y no puede regresar a su tierra patria. Ugarjoi parané sereret moi kai getaroisin, joiken mimpen poien peure anota thalases, thalases, punto, ahí hay un punto. Pues, fíjense la construcción de sum más dativo, el hoi, el dativo, y tenemos que suponer un esti con valor absoluto, pues no hay naves y naves con remos ni compañeros para él. Es decir, pues no tiene naves ni naves provistas de remos ni compañeros, los que Ken Pempoyen, los que lo llevarían
potencial sobre el ancho lomo del mar. Epeurea nota thalasis. Ninda daupaida gapeto napoktei naime maasin, oica deniso menon, jodebe metapatros acuen, espilonega ceen edes la quedai monadían. Ahora, planean, sin matarlo, a Potecnai, a su hijo querido, Paida Agapetón, regresando Misómenon a su casa. Y él, se fue, Eve, tras noticias de su padre, Metapatros acuen, tras noticias, escuchas, oídas de su padre, a ver qué oía de su padre, se fue hacia la arenosa Pilos, la muy sagrada Pilos, perdón, y a la divina Lacedemonia. Fíjense cómo hay aquí en el discurso de Atenea una síntesis de las dos situaciones de Odiseo y de Telémaco. Un paralelismo en cuanto a los núcleos narrativos. Recuerden que el canto 4 nos dejó con la imagen de los pretendientes yendo a la emboscada. Y acá Atenea reúne las dos líneas antes de dar paso a la segunda línea narrativa focalizada, que es la primera en realidad, en el personaje de Odiseo. Por supuesto que es la primera. Profe, una pregunta. Sí, El oícade del verso 19 sí, sería como el acusativo de oikos con el coordinante de. ¿O es otro? exactamente. Ah, perfecto. No es el coordinante de, es un prefijo, un sufijo que se pospone para indicar dirección. Eso ya lo hemos visto, ¿eh? Bueno, Oica de... bueno, se usa sobre todo, es muy frecuente con oica de... Pero, digamos, son prefijos el delta epsilon y theta epsilon ni, son dos prefijos que se posponen a una forma, si se quiere, de acusativo o antes de terminar la palabra, como en el caso de oicade, que se posponen para indicar o procedencia con el zen, un pocen, o dirección con el de, que es como eis más acusativo. ok. Si tenía el zen, lo recordaba, pero no el de. Ujú. Muchas gracias. El de es muy frecuente. Polinde, por ejemplo, Claro, hacia a la la ciudad. Ah. ¿Mm? Bien. ¿Me van siguiendo con el texto o voy muy rápido? Sí, profe. Ok. Bueno. Tenda pameibo menos prosefen felegere tatzeus.
y respondiéndole le decía Zeus que amontona las nubes. Otra vez la fórmula, tecnonemon poion pos figen hercos odonton. Hija mía, ¿qué palabra escapó del cerco de tus dientes? Ugar de tutón, menebule usas non aute, Jose toi keinus odiseus apoteise taielton. Telemachon de sipenson epistamenos dinasaigar, Jos que malas que tes gempatri dagaian hiquetai, nesteres en nei palimpeten aponeontai. Bueno. Empezamos con una pregunta que tiene el signo de pregunta en el verso 34. ¿Acaso no aconsejaste tú misma a usted este pensamiento? ¿Cómo Odiseo les hará pagar a Poteiseta y Eltón cuando vuelva a aquellos? Fíjense que ahí están retomando a los pretendientes, que son los que planean matar a Telémaco. Profe, Sí, el verso 4 sería una exegética. 24, perdón. De tuton non. sí, efectivamente. Una sustantiva epexegética. Genial, gracias. Espera que me estás haciendo pensar en otra cosa. Ahora yo te pregunto a vos, ¿qué modo sintáctico le ves? Prospectivo eventual. No, perdón, volitivo prospectivo. O si no, exhortativo. A ver. El problema en realidad ahí es el verbo, el modo morfológico del verbo. ¿Cómo tomamos apoteicet ahí? Claro, porque usted dijo que era un futuro. No, yo no dije que era un futuro. Ah, ok. O sea, justamente les pregunto qué es ese modo morfológico. ¿Tiene forma de futuro? ¿Se puede entender como un futuro? Si ¿Es es un un subjuntivo futuro, de vocal breve? ahí está la cosa. Si es un futuro, con el HOS va a tener un valor, sí, final, volitivo, prospectivo. Si es
un subjuntivo de vocal breve, que es muy probable, aunque nos falte el que o el an, que en Homero puede faltar, ahí es más bien un exhortativo deliberativo, porque es el contenido de la bule, el non, el pensamiento de Atenea, y entonces ahí tendría más un valor no tanto exhortativo, es deliberativo. Pero bueno, la verdad que es un ejemplo interesante. ¿Y cómo se podría traducir? O sea, ¿lo traducimos en los dos casos como un futuro? ¿O No, a ver. sería como les haría pagar, como dice les haría pagar? O no. Claro, lo que pasa es que si decimos les haría pagar, estamos usando lo que en griego sería un an más optativo, un potencial. Que No sé, Odiseo les cobrara a aquellos a la vuelta. Mm, sí, ahí está. Que Odiseo les cobrara apoteiceta ahí. O que Odiseo castigara a aquellos al regresar. profe, me estoy perdiendo el sentido deliberativo de la traducción. Em, a ver, mira, está justo el sentido deliberativo en el verbo buleuo. ¿Acaso tú no resolviste tú misma este pensamiento? A ver. Mm, sí, la idea, traducen algunos, la idea de que Odiseo se vengara de aquellos cuando llegara. Digamos, es una deliberación previa de Atenea. Atenea planeó para Odiseo el vengarse de los pretendientes. Ahí es donde está el contenido deliberativo. Claro, entiendo. Como que. O sea, ¿Cómo? no, que ahora entiendo un poco más. Porque como dijo Emilio, es una exegética, ¿no? Entonces, como Claro, es, explicando ese contenido que estaba deliberando en el verso anterior. claro, exactamente. Ujú. Bueno, y entonces, y a Telémaco, acompáñalo tú misma, ya que puedes, para que regrese a su patria asquetés, sin daño. Eh, y que los pretendientes regresen en la nave.
regresen de vuelta en la nave. Erra caigerme yang ion filonantio neuda. Erra, dijo así, fíjense ese E, los E son peligrosísimos, porque algunos E son un fe, dijo. Dijo y lo llamó enfrente a Hermes, su hijo querido. Germeia sigaraute tatala per angelo sessi. Hermes, pues tú a tu vez eres mensajero con respecto a todas las cosas. Tatala. A todas las demás cosas, a las demás cosas. Nymphei plocamoei peine merte abulen. Nostono dice osta la cifronos hoskeneetai. Ute te pompeu tene tonan tropon. Bueno. Fíjense el uso del infinitivo imperativo, eipein. Dile a la ninfa de hermosa cabellera la infalible voluntad, nemertea bulen, el infalible designio. Esta palabrita, este compuesto, nemertea bulen, se va a ir repitiendo varias veces a lo largo del poema. Por ejemplo, a ver, en el canto 13, Poseidón va a consultar la nemertea bulen de Zeus para petrificar la nave de los feacios. Y en los relatos de Odiseo, con Eumeo, con Penélope, los llamados relatos cretenses, en esos relatos también aparece él hablando de que se encontró con Odiseo, lo vio, o que no lo vio porque se había ido a Dodona a consultar el oráculo de Zeus, a consultar la nemertea bulen de Zeus, si podía volver a Ítaca, cómo volver, si volver abiertamente o volver en secreto. Bueno, todo esto, ahí la palabrita tiene un desarrollo interesante, un poco como la bulé Dios en Ilíada 1:5. Bueno, dile a la ninfa de hermosa cabellera nuestro designio infalible. Nuestro designio firme, infalible. Y ahí tienen la aposición, el regreso de Odiseo, el muy sufridor, para que vuelva, Hoskeneetai. Y ahí tenemos una final modo sintáctico volitivo prospectivo. Y por supuesto también
se puede interpretar como una sustantiva, porque tienen el verbo eipein, el infinitivo eipein, que es un verbo de decir. Ve a decirle nuestra firme decisión, el regreso del sufridor Odiseo, que vuelva. También se podría interpretar como una sustantiva, que también sería una epexégesis de noston Odiseos, que a su vez es una posición de Boulén. Y para que regrese, ¿cómo? Sin escolta, ute pompe, sin escolta de los dioses, ni de los hombres mortales. Fíjense que la cuestión acá está en que la ninfa lo largue. Aljo gepis gedies polides mupem matapasjon emmatiei costos gerien eribolo kikoito faie cones gaian joian githeoi gegasin. Bueno, la vuelta del sufridor que regrese sin acompañamiento de dioses ni de hombres mortales, sino que Emati costó a los 20 días, el día 20, Hikoito llegaría a Esqueria, a la muy fértil Esqueria, a la fértil Esqueria, después de sufrir pasjon, pesares, pémata, episgedies polidesmu, en una balsa, episgedies, bien trabada, de muchas cadenas. Se entiende de muchas ataduras, mejor que cadenas, porque sería demasiado pesado para balsa. Entonces, en el día 18, y fíjense acá nos está dando una indicación temporal, va a llegar, el día 20, perdón, va a llegar al país de los feacios, a la tierra de los feacios, Esqueria, donde nacen los feacios semejantes a los dioses, verso 35. Hoiken min perikeris theonjos time susi, pemsus sinden nei filenes patrida Gaian, halconte grisonte jalices teta tedontes, pola josanus de potetro y pola josanus de udepot, pola josanus de potetro y exerat Odysseus, eiperapemon el telajona poleidos aisan. Y fíjense acá está anticipando lo que va a pasar.
verso 36. Los feacios, ellos, pero en realidad está subordinado porque no hay un coordinante. Los que lo honrarán, timesusi, theonjos, como a un dios. Perikeri en su corazón, en torno al corazón, es una de las acepciones de esa palabrita ker, con eta. Y lo enviarán, Pemsusi, en una querida nave a la tierra patria. O en una nave, perdón, en una nave a la querida tierra patria. Dontes, dándole, después de dándole halcón, bronce y oro, jalis en abundancia, y vestidos, esteta, muchos, pola, cuantos, Josa, no habría obtenido ude an exerato, Odiseo de Troya, cuanto no hubiera sacado Odiseo de Troya. Sí, y fíjense la construcción ahí estamos en un poquito complicado con los modos. Es un lindo texto de parcial o de final. Fíjense. Hola, Jos an udepote troies exerato, Odiseus. Ahí tenemos un tiempo secundario indicativo con an. Y por lo tanto el valor de la irrealidad. Eiperapemonelte, si hubiera llegado indemne. Y fíjense que ahí están construyendo con esa subordinada de relativo, adentro de la subordinada de relativo tienen esta condicional, eiperapemonelte, formando un período irreal, Lajón Apoleidos Aisan, obteniendo su parte Aisan de botín, Leidos. Perdón, Sí, Eiperapemon else, ¿es condicional o concesivo? yo creo que, a ver, el per le da un matiz concesivo, pero yo creo que es condicional, porque Odiseo vuelve de Troya. Acá es, si hubiera vuelto de Troya obteniendo Lajón su parte de botín. Eso es el efecto irreal. Y para esa realidad, o bueno, pero a ver, es un periodo hipotético. Lo podemos
percibir más como condicional o como concesivo. Sí, se puede tomar debe haber algún traductor inclusive que traduzca, aunque hubiera vuelto de Troya con su parte de botín. Porque la realidad de alguna manera pasa por el hecho de que Odiseo vuelve, pero sin el botín, porque su barco se pierde por completo. O sea, el botín de Troya lo pierde, pero no el que le dan segundo. No, ese no, por eso va a volver con más riquezas de las que traía en sus naves de Troya. Eso es básicamente la idea. Esto lo va a repetir después Poseidón en el canto 13, justamente cuando vaya a consultar la Nemertea Bulén de Zeus para petrificar la nave de los feacios. ¿Y por qué? Porque Poseidón se irrita con los feacios, no solo porque lo llevaron a su casa a Odiseo, sino porque lo dejaron con más riquezas que las que hubiera obtenido en Troya, que las que había obtenido en Troya, porque Odiseo salió con riquezas de Troya, salió con su parte de botín, pero todo se perdió en el mar. Pero cuando tengan una duda así ante una condicionalidad o una concesiva, pongan periodo hipotético y en todo caso aclaren qué les parece mejor condicional o mejor concesiva. Ahí lo importante es el periodo. Perfecto, gracias. Bueno, y ahora nos vamos a detener un poquito en otra palabrita, pero vamos a terminar el discurso. Hosgar, hoi, moresti, filusti, dein, kai hikestai, hoi conesic hypsorofon, kai genes patrida Gaia. Pues así su destino, Moira Hoy, el destino para él, es ver a sus seres queridos y regresar a su casa de alto techo y a su tierra patria. Y me quiero detener un poquitito en dos palabritas, Aisan en el verso 40 y Moira en el 41. Porque son esas palabritas que significan en realidad lo mismo y según el lugar métrico que ocupen, el poeta elige una o elige la otra o elige una tercera, potmos. También es el destino. Son tres palabras que se suelen en muchos contextos traducir como destino. Moira y Aiza, por sus raíces, indican la idea de reparto, de distribución. Y
Potmos es lo que cae de arriba, del verbo pipto. Insisto, las tres palabras son intercambiables y es lo que siempre se ha dicho que significan porción. Porción de vida, porción de existencia, y en ese sentido se van a términos como destino, fortuna. Pero lo interesante de este pasaje es que en el verso 40 tienen el sentido clarísimo de porción material. Si hubiera obtenido su porción, su parte de botín, y en el 41 ya tiene el sentido de destino, es decir, es la porción de Odiseo implica ver a sus seres queridos, regresar a su casa y a su tierra patria. ¿Puede haber un juego ahí de Homero en la ambigüedad de las palabras, de haber usado Aisan y Moira como para, digamos, cuando está diciendo Moira, también de alguna manera no solamente está refiriendo al destino, sino también porción, como así también cuando dice Aisan, no solo está refiriendo a la porción del botín, sino también destino? Exactamente, digamos, lo de Aisan es una porción material. Lo de Moira es, si se quiere, una porción existencial. Pero a lo que voy es a que el poeta podría haber puesto la jona poleidos moiran, eiperapemon, sí, josgar joim aisesti filusti de enkai hiquestai. Son intercambiables, incluso métricamente. Es para marcar, digamos, la sinonimia de estas tres palabras, Moira, Aiza, Potmos, y que después se va a desarrollar otro concepto también similar con la palabra Tige. Después me refiero a la época final de la época arcaica. Tige, la suerte, la fortuna, que es del verbo tinsano, toparse por casualidad con algo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta hasta aquí? Todo bien, profe. Bien, sigo un poco más entonces. Josefatuda pitese diáctoros argei fontes. Así habló y no desobedeció el mensajero argicida. Auti que peit hipoposi nedesa tocala pedilla. Y al punto luego Edésato ató a sus pies hipoposín, en realidad el verbo es hipedésato, hermosas sandalias, calapédila. Ambrosia criseia, tamin feronemen higren, de papeiron agaia jamás
jamás no yesanemoio. Las hermosas sandalias, ambrosia griseia, divinas, doradas, que lo llevan tanto por la humedad como por la tierra ilimitada, junto con los soplos del viento. Heileto de Rabdón tomó la vara. La vara es el atributo de Hermes, lo que se va a conocer en realidad como caduceo. Con la que hechiza, Celgey, encanta los ojos de los hombres, pone telei a los que quiere, tus daute kai hipopnon tasegeirei, y a otros a su vez los despierta cuando están dormidos, los despierta del sueño. Me detengo porque son las funciones que va a tener este dios Hermes, que es un dios que podríamos decir liminal, un dios de los límites. Por ejemplo, acá, entre la vigilia y el sueño, cuando conduce a los pretendientes al Hades, entre la vida y la muerte. Sigo entonces. Ten metager sinejón petetó kratusargei fontes. Teniéndola en sus manos, a la vara, salió volando el poderoso Argicida. Pieriende pibas exaíceros empese ponto. Y llegado a Pieria, cayó, se tiró, empecé desde el éter en el mar, Ponto. Verso 51, segua tepeite piqui malaror niti ere oikos, hoste catade inus colpus halosatrigetoio, Yhtis agro sompiquinaptera deguetai halme. Bueno, vamos a detenernos un poquitito en esta imagen, en esta comparación, porque resulta interesante para contrastarla y para ver por qué Hermes dice después que el viaje, a lo decirse, es un viaje inhóspito. Entonces, decía que cayó desde el éter al mar, al Ponto, y se movía Séguato sobre el oleaje semejante, eoikos, al Laro Orniti, a una gaviota que
agroson, pescando sobre los terribles, por los terribles de Inus Colpus, senos del mar estéril, y digo, nagroson es dando caza, tiene un objeto directo ichthys, los peces, dando caza a los peces o simplemente pescando. Como la gaviota que, pescando sobre los terribles senos del estéril mar, empapa y sus espesas alas, piquinaptera, en el agua marina, jalme, en la sal marina. Y que los polees sin ojesa toquimas sin germes. Semejante a esta, se dirigía sobre las olas, sobre las numerosas olas, Hermes. Bueno, y van a ver porque después, cuando habla con Circe, le dice que tuvo que hacer ese viaje porque se lo mandó Zeus, pero que no le hacía ninguna gracia el viaje, porque es todo sobre las olas del mar y no hay ninguna ciudad donde hagan sacrificios. Entonces, como que realmente es un viaje desagradable ir a lo de Circe. No le gustó ni cinco el mensaje que tenía el viaje que tenía que hacer. Pero fíjese, el poeta lo compara con una gaviota que se arroja pescando peces y se empapa las alas con la sal del mar. Eso es lo que hacía Hermes y eso es lo que no le gustó del viaje. Verso 55. Aljo te deten neson afique totelo te usan. Fíjense, pero cuando llegó a Fíqueto, a la isla que está lejos, Teloteusan, no sabemos dónde está, pero está lejos. Entec pontu basiso ioeideos peironde, eien framegaspeos hique totoen ninfe, naien neuplocamos tendendo tetmeneusan. Bueno, a ver. Pero cuando llegó a la isla que está lejos, y hay otras variantes textuales ahí. No, Teloti. Está bien. Allí, bajando del Ponto Violáceo, Ioeideos,
a la Tierra, Epeironde. Fíjense, Camila, ahí tenés otro D con valor de poi añadido a Epeiron, que es el continente. Ofra, hasta que llegó a la cueva Megaspeos, en la que habita la ninfa de hermosa cabellera. Y la encontró adentro, en Dotitetmen, Pirdemenep esjarofi megaca yetotelo sedodme, kedrueu que atoyo tiudanane sonododei. Un gran fuego, Megapir Cayeto, ardía en el hogar, Esjarofin, y un olor, Odmé, de cedro quebradizo y de incienso, aromatizaba desde lejos la isla. Daiomenon, al arder, cuando ardían. Hedendona diausao picale, histone jomene friseien kerkid hifainen. Y ella adentro cantando a oidiasus, o sea, a oidiausa, a oidiao es el verbo, cantando con voz hermosa o pícale, Hifainen tejía el telar, epoijomene, y ahí está el verbo de movimiento en el telar. Tejía epoijomene, bueno, trabajando el gistón, el telar, haciéndolo ir y venir al telar. Y fíjense, ahí tienen el verbo hifai, ¿no? Que es una de las etimologías que se ha propuesto para la palabra himnos, de hifaino. Pero a mí no me cierra esa etimología. De todos modos, la etimología concreta es incierta, pero yo adhiero a la que daba Proclo de himnos como proveniendo de hipomeno, permanecer. El himnos como lo que permanece. Si lo tomamos como de hifaino,
el gimnos también es un tejido. Y es un tejido, en este caso concreto, que está haciendo Calipso. Bueno, y ahora viene la descripción del locus amoenus. Hyle despeos amphipefique tele toosa, cletre taigeiros de caieuo desquiparizos. Mm. Mm. Había en una cóncava cueva una viña tupida que abundaba en uvas. No, perdón, me fui más adelante. En torno a la cueva había nacido un florido bosque y acá vienen nombres de árboles. Fíjense la palabrita hyle para indicar la selva, la espesura. Es una palabrita muy clave dentro de la historia de la literatura y de la filosofía. ¿Mm? Hyle es básicamente madera, de ahí que después va a tomar el sentido de materia. Bueno, florecían el bosque de alisos, chopos negros y olorosos cipreses, donde anidaban las aves de largas alas. Son los que sí, el verso siguiente, 65. Enta de hoitor nites tanis sipteroio nachonto, scopes tire queste taniglo soite coronai, einaliaite sinte dalasa ergamemelen. Entonces, estábamos en los árboles donde anidaban las aves de largas alas, los búhos y los halcones y las cornejas marinas de afilada lengua, a las que importan las cosas del mar. Vamos un poco más. Ya voy terminando, ¿eh? Quiero llegar al efecto de todo esto. Gedauti tetanisto perispe ius glafiroio, hemeris hebosa tetele destafilesi. Había bajo la cóncava cueva una viña tupida cargada de uvas. Emeris, Tetelei stafilesia, ahí están las uvas. Crenai texei espicires reongida tileuco, plesiai alelon tetramenai alidis ale. Y 4 fuentes de agua clara, Hidatileuco, corrían cercanas
unas de otras, plesia y aleloi, volviéndose unas a otras, tetramenai. Fíjense esas 4 fuentes, por supuesto, podemos decir, tendrían que estar indicando los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año, aunque para los griegos eran 3. Y suaves prados, en el verso 72, Anfis de Leimones, Malacoi, Ue de Selinu, Teleon. Y alrededor, suaves y frescos prados de violetas y de apios florecían enta de que en Teleon, enta que peita, callazan, atos, perepelton, te saito idon caiterte yefresingesim. Acá está el efecto en los versos 73 y 74. Allí luego, llegando incluso un inmortal, Kaya Thanatos Per, llegando incluso un inmortal, se asombraría el que con el optativo Ceesaito, potencial, se asombraría viendo y se regocijaría Terfteye en su ánimo. Y fíjense la palabra en sus mentes. Y fíjense el verbo terfteye, de terpomai, pero está puesto en voz pasiva, quedaría agradado en su mente al ver todo ese locus amoenus. Bueno, son y media. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, Sí. ocurre, bueno, del canto anterior. Es otra curiosidad, digamos. ¿Por qué Telémaco cuando va a visitar, cuando va a Esparta y a Pilos, ya que va a ver a los amigos del padre, no le pide directamente un par de guerreros, vuelve a Ítaca y saca a los pretendientes, en vez de... Es una buena pregunta, pero nada, no se le ocurrió a Telémaco hacer eso. Tampoco se le ocurrió a Néstor o a Menelao darle soldados. Telémaco no los fue a pedir y los demás tampoco se les ocurrió ofrecérselo. Es más, Fede, a Atenea no se le ocurrió hacerlo de esa manera. Ok, gracias por responder a mi curiosidad, profe. Bueno, ¿Le vos corresponde al hijo alejar a los pretendientes con un padre supuestamente muerto? ¿Cómo? Le corresponde al hijo, porque Telémaco al fin y al cabo sigue siendo bastante joven, alejar a los pretendientes de la nueva viuda si se supone que Odiseo está muerto. Que la cosa es que no se supone que Odiseo está muerto. Ahí está. Se supone que Odiseo está vivo, está demorado porque no hay noticias de su muerte.
Entonces lo que Telémaco hace es simplemente, digamos, bueno, de alguna manera secundar a su manera a Penélope en la demora de la decisión de las bodas. Pero la decisión recae en el padre de Penélope, al fin y al cabo. Digamos, formalmente el que la tendría que entregar, digamos, Telémaco eso lo dice, que tendría que devolvérsela a Icario para que Icario a su vez la dote y la entregue a alguien. Pero fíjense que los pretendientes no parecen compartir mucho ese código, porque ni pensaron en ir a verlo a Icario. Ellos quieren tomar las cosas por la fuerza. ¿Alguna otra pregunta? ¿No más preguntas, dudas? No, profe. Bueno, entonces los despido hasta la semana que viene. ¿La semana que viene tienen algún teórico especial de literatura? Me parece que sí. Licofrón, creo. Ah, bien, ok. Eso es los jueves, ¿no? Claro, sí. Exacto, bueno. Entonces, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Buen fin de Nos profe. vemos, profe. Buen Chao, fin profe, de gracias. bien. Igualmente. Chao. Chao.